bienvenidos sean todos a la noticia Primera Emisión en este Jueves Santo que nosotros trabajamos y tiempo de recogimiento espiritual. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Un gusto compartir con usted y también con ustedes, amables televidentes. Bueno, mañana Viernes Santo no. Se viene a la guardia, al turno, vamos a estar en la procesión del Cristo del Consuelo, pero no van a haber emisiones sino hasta el lunes, ¿no? Claro, hasta el lunes. Bien. Hoy sí trabajamos. Así es, en todas las emisiones. Por supuesto. Hasta la emisión estelar. Vamos con las principales noticias en materia política. Tras su fracaso en el balotaje del pasado domingo, la Revolución Ciudadana enfrenta su primera baja legislativa. La asambleísta de Los Ríos, Mónica Salazar, anunció su separación de la bancada por diferencias irreconciliables con los dirigentes del correísmo. ¿Sabe qué dijo? ¿Qué dijo? Que la tenían marginada. A ver, veamos. La nueva Asamblea Nacional aún no se posesiona y ya se registran las primeras deserciones legislativas. Revolución Ciudadana fue la primera bancada en sufrir una baja. Se trata de la legisladora de la provincia de Los Ríos, Mónica Salazar, quien abandonó las filas correístas por diferencias irreconciliables con sus líderes. Muchos dirán, ¿por qué no lo anunció antes? Primero, porque afectaba políticamente la candidatura de Luisa González, con quien es público, no nos une una amistad. Es más, han sido más las diferencias, más la marginación, las decisiones de Luisa de considerar otros actores políticos, tanto en mi cantón como en mi provincia. La baja de Salazar deja en tablas a las dos bancadas legislativas que dominarán la Asamblea en el periodo 2025-2029. Es decir, tanto ADN como Revolución Ciudadana contarán con 66 parlamentarios. Más allá de los números fríos, el presidente de la República dice tener amplias posibilidades de negociación en el legislativo, lo cual le permitirá superar los 77 asambleístas, la cifra mágica para obtener mayoría en las votaciones. Estoy convencido que vamos a tener la mayoría. Ya tenemos 70 que sean en total entre los nuestros y los adheridos que han decidido ser parte de la nueva bancada y estamos muy cerca de llegar a una mayoría. Nosotros debemos dar gobernabilidad. Tenemos que sintonizarnos con lo que ha dicho el pueblo ecuatoriano. No podemos alejarnos de una mayoría absoluta, de una elección que fue prácticamente arrasadora. Analistas advierten que los resultados de las elecciones presidenciales traerán consigo nuevos cambios y deserciones entre bancadas. Estas desvinculaciones de ciertos cuadros del bloque de Revolución Ciudadana obedecen justamente al nuevo peso o al peso adicional con el que el presidente va a comenzar su gestión. En la próxima asamblea, por su naturaleza bipartidista, los legisladores independientes se convertirán en un preciado botín político para el oficialismo y la oposición. A los asambleístas independientes les conviene muchísimo en medio de este escenario ratificar su condición de independientes, porque de esta manera les permite negociar de una manera discrecional con un bloque o con el otro bloque de acuerdo a su conveniencia. Informó Álvaro Terán. Mucha atención, hasta el momento en el Consejo Nacional Electoral no existe ningún pedido para un posible recuento de votos. Entre tanto, este fin de semana ya se podría instalar la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio, donde se va a analizar toda la información que ha llegado desde las juntas provinciales. Veamos. Con paso firme, avanza el Consejo Nacional Electoral CNE en el escrutinio. Es así que se ha alcanzado el 100% en 21 provincias, con lo que no faltaría mucho. Tenemos dos paquetes, mejor dicho, que estamos esperando en la provincia de Manabí. De la provincia de Morona, Santiago, también tenemos de varias zonas de difícil acceso que tendrá que salir ese material. Tenemos también de la provincia de Pastaza. Estas tres, digamos, son las que estamos esperando ya que ese material pueda volar con seguridad hacia las capitales provinciales donde se encuentran los centros de procesamiento electoral. Situación que también se vive con las 3 circunscripciones del exterior, cuyos paquetes están por llegar. Wilson Hinojosa, coordinador de procesos del CNE, espera no pasar del fin de semana. De ahí tendrá que conocer ya esta información el Pleno del Consejo Nacional Electoral en la audiencia pública de escrutinio nacional. Empezará ya a conocer toda la información que ya están generando nuestras delegaciones provinciales y en el caso del exterior la Junta Especial del Exterior. Pese al anuncio de Luisa González, hasta el máximo organismo electoral no ha llegado ningún pedido de apertura de urnas.
por presuntas irregularidades. Si las organizaciones políticas consideran que tienen que plantear alguna reclamación, algún recurso sobre esto, pues ya está en manos de ellos hacerlo, tienen todas las garantías para que lo puedan realizar sin ningún inconveniente. ¿Desde las delegaciones no les han notificado a ustedes? Entiendo que no tenemos reclamaciones de las delegaciones provinciales donde ya están al 100%. Medardo Leas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, da un jalón de orejas a González. Todos los hechos deben ser probados porque aquí partimos del hecho de que todos los actos se presumen lícitos, legales, y solamente pueden ser impugnados con pruebas. Si no hay eso, simplemente son declaraciones irresponsables de una mala perdedora que está jugando con los intereses y la seriedad del país. Oleas tampoco prefiere hablar de posibles acciones legales que se podrían entablar contra González. Hay que ignorarle, igual que hay que ignorar a su mentor que también comenzó a hablar una serie de sandeces, o a sus padrinos internacionales que también ellos lo que buscan es consolidar un sistema que está quebrando y que ha quebrado y ponen en la miseria a países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, ahora Bolivia, se salvó la Argentina. La Audiencia Pública Nacional de Escrutinio lo dirá todo, informó Héctor Romero. David Rosero asumió funciones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en medio de cuestionamientos, pues fue destituido de ese organismo en el año 2023. La posesión de 5 consejeros suplentes se la realizó de forma virtual. Veamos. En medio de mariachis, hizo su ingreso al Paraninfo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, Mónica Mosquera, donde le esperaban varias autoridades del Centro de Educación Superior y amigos para la posición como consejera suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que desde la Asamblea Nacional se lo hizo de forma telemática. Mosquera cree tener bajo la manga la pócima para darle al Consejo de Participación un giro de 180 grados tras la ola de críticas y cuestionamientos que le han llovido. Mónica Mosquera llega con la expectativa de poder hacer un mejor trabajo, de poder hacer un trabajo que venga realmente desde esa participación ciudadana. Ese es mi compromiso, no defraudarle, trabajar desde la ética, la moral, trabajar pues realmente con valores, que es lo que hace falta mucho ahora en el Ecuador. A Mosquera se sumaron para la posesión David Rosero, Óscar Ayerbe, Roberto Gilbert, Tatiana San Pedro y Mónica Moreira. Rosero llega en medio de la polémica, una vez que fue destituido del Consejo en el 2023, lo que lo inhabilitaría. Está en la ley, artículo 15, aquel que ha sido destituido del cargo no podrá cumplir funciones durante 2 años en ninguna institución del Estado, pero nunca más podrá regresar a la misma institución. Así de simple es el tema. Sin embargo, el caso del señor Rosero es más complejo. Él fue destituido del cargo por falta grave, gravísima, por desacato de una sentencia de Corte Constitucional. Rosero defiende su permanencia como 7º vocal del Consejo, ya que llega a cubrir una vacante. Ha habido varios casos similares, ¿no? Diana Galarza, Sofía Espín, Lucía Sosa, que en su momento atravesaron estos temas, volvieron nuevamente por votación popular, y obviamente ahí no hay una aplicación de este tipo de temas, ya que la expresión democrática y soberana del pueblo se da en las urnas, y en ese sentido se ha hecho justicia el día de hoy. Superado ese escollo, Rosero asumió funciones la tarde de este miércoles, informó Héctor Romero. Mucha atención, la nueva Asamblea Constituyente toma fuerza con la reelección de Daniel Noboa. Varios sectores sociales ya preguntan cómo y bajo qué criterios se conformará este organismo que va a redactar la nueva Carta Magna. Convocar a una nueva Asamblea Constituyente será una de las prioridades del presidente reelecto Daniel Noboa. Ahora bien, si esta intención sortea su primer filtro y es aprobada por el pueblo ecuatoriano, ¿cuáles serán los criterios de selección de los posibles constituyentes? Si es que ya se convoca una Asamblea Constituyente, se deberá establecer los requisitos y el procedimiento que tiene que ser enviado por el señor presidente de la República a la Corte Constitucional. ¿Cuáles son las reglas para selección de asambleístas constituyentes? ¿Cuáles van a ser el quórum de deliberación?
cómo se va a elegir, las circunscripciones electorales de las cuales se pueden obtener justamente los candidatos. A diferencia del órgano legislativo regular, la Asamblea Constituyente sí puede establecer filtros y criterios de selección de sus integrantes, quienes deberán cumplir con un perfil para poder redactar la Constitución. No todos pueden ser asambleístas constituyentes, porque ¿cuál es el fin, el objeto de la Asamblea Constituyente? Redactar, elaborar una nueva Constitución. Y no todas las personas podrían elaborar una nueva Constitución. Se tiene que tener estudios, se tiene que tener conocimiento para ello. En la medida de lo posible, la forma de selección de asambleístas constituyentes debe garantizar el mayor pluralismo, tanto regional, ideológico, político también, y que puedan verse varias voces de especialistas en diferentes temas jurídicos, económicos, ambientales. Analistas aseguran que en constituyentes pasadas, varios poderes del Estado postulaban a sus representantes para escribir la Carta Magna. Esta posibilidad, sostienen, podría enfrentar objeciones por parte de la Corte Constitucional. El que quiere llegar a un espacio de poder tiene que participar en una elección. Va a ser el pueblo ecuatoriano el que defina quién será sus representantes dentro de la Asamblea Constituyente. No creo que la Corte Constitucional dé paso a una designación a dedo para poder conformar una Asamblea Constituyente. El número de constituyentes, mencionan, también entrañará un amplio proceso de discusión, pues varios sectores políticos y sociales tendrán aspiraciones para redactar la nueva Carta Magna. La Constitución le da esa decisión al presidente, y según los dictámenes de la Corte Constitucional debe darle deferencia a lo que establezca el presidente. Como lo señalaba, este control que hace la Corte es de baja intensidad. Informó Álvaro Terán. Vamos con otras noticias, son las 7 de la mañana con 12 minutos, mucha atención. El ex candidato a la vicepresidencia, Diego Borja, informó en horas de la mañana que habría tenido inconvenientes para abandonar el país vía terrestre en el paso fronterizo con Colombia. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior se aclaró que el procedimiento de salida de Borja obedecía a protocolos migratorios habituales. Pero el mencionado ciudadano portaba una gorra y una mascarilla, por lo que se le solicitó que se identifique de manera correcta, pero Borja habría decidido retirarse de manera intempestiva, incluso dejando sus documentos abandonados sin concluir el proceso de salida. Horas más tarde, el propio ex candidato anunció que ya se encontraba en suelo colombiano. De vuelta al ámbito nacional, ¿con qué información vamos? Bien, ¿con cuál? Sí. A ver, ¿vamos con la información de Manabí? Ok, gracias. Han pasado 9 años de uno de los terremotos más devastadores que ha tenido el país. Por supuesto, pese a que las zonas más afectadas como Pernales, Manta y Esmeraldas se han levantado de a poco, el gobierno informó que aún existen múltiples proyectos inconclusos. Veamos. Usted lo recordará. Era el 16 de abril de 2016, cuando a las 6:58 de la noche, un terremoto de 7.8 grados de magnitud sacudió a Manabí y Esmeraldas con tanta fuerza que causó el peor desastre natural del Ecuador en décadas. En poco más de 60 segundos, pueblos enteros colapsaron, más de 670 personas murieron, miles quedaron sin hogar y muchas viviendas se convirtieron en tan solo escombros. De esta tragedia han pasado ya 9 años y esas cicatrices aún siguen visibles. José Ángel Dueñas, gerente de la reconstrucción Manabí Esmeraldas, aseguró que después de todo este tiempo se encuentran ya trabajando en varios sectores que necesitan atención prioritaria. Cuando llegamos, nos tomamos el primer cuatrimestre del 2024 para revisar saldos, para ver cómo estaba la inversión de las diversas fuentes de financiamiento. Tenemos el agua potable para Chone, que es un proyecto que va a ser transferido al municipio. En Manta tenemos agua potable para las zonas rurales de Manta, que también va a permitir dinamizar economía. Desde que han pasado ya 9 años, al delegado del municipio de Manta, por ejemplo, aseguró que algunos ciudadanos aún padecen para arreglar sus propias viviendas. Tenemos edificaciones hasta de 4 pisos, 5 pisos, que aún siguen colapsadas. Y porque si fueron un bien importante antes del 2016, aún estas familias no logran obtener financiamiento para poder
rehabilitar sus viviendas, porque al estar levantadas significa que el estudio determinó que estructuralmente estaban bien. La ley de solidaridad emitida poco tiempo después del terremoto para recaudar fondos a propósito de la emergencia recogió poco más de 1.600 millones de dólares, pero no todo se invirtió. En 2024, el nuevo gerente de reconstrucción de Manabí y Esmeraldas indicó que el fondo tenía 117 millones de dólares, de los cuales el actual gobierno ha invertido 86 millones. Ahorita solo contamos con fondos de ley de solidaridad. Hemos invertido en 36, tenemos 14 reservados para cierre de proyectos y la diferencia estamos analizando con el equipo técnico que serán presentados al comité y ellos tomarán la decisión de qué es prioritario en este momento. Y es que dentro de todas estas cicatrices que dejó el terremoto, la Fiscalía determinó una presunta existencia de un abuso de dinero público en el marco de esta emergencia hace un par de años. Allí nació el caso Reconstrucción Manabí, en donde se procesan 9 personas, entre ellas al ex vicepresidente Jorge Glass por presunto delito de peculado. Construcción Manabí, están las entidades competentes haciendo su investigación y ellos serán los que determinen qué pasó con los proyectos que están investigando. Este miércoles se reinstaló nuevamente la audiencia preparatoria del juicio, pero volvió a suspenderse. En este caso, la Contraloría determinó a través de un informe que se destinaron recursos a obras que no cubrían necesariamente esta emergencia, gastando más de 1.614 millones de dólares en proyectos no prioritarios. Una vez que finalicen las intervenciones de las defensas, el juez será quien determinará si llama o no juicio a estos implicados. Son las 7 de la mañana con 24 minutos y en Guayaquil miles de feligreses participarán en la procesión de la iglesia Santo Domingo de Guzmán este Viernes Santo. En la víspera, turistas nacionales y extranjeros acuden a efectuar el Vía Crucis para llegar al mirador del Cristo. Veamos. Señor Jesús, aviva nuestra hambre y sed de ti para que no había pisado la ciudad desde hace 50 años y decidió emprender el Vía Crucis junto a su esposa salvadoreña. Segundo confiesa que casi no conoce nada, pero aquí la experiencia espiritual es otra cosa, dice. Emocionante. Es indiscutible que vamos a recibir ese impacto, ¿no? Al leer el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Su hermano Alfredo los acompañó con uno de sus nietos. Cuenta que cuando lo visitan desde Estados Unidos o Europa, esta es una parada obligatoria. Me llenó de valor y de tener algo en mi corazón que Él nos ama y a pesar de todo, Él resucitó, que eso fue lo mejor. La procesión del Cristo Redentor está a cargo de la primera iglesia de Guayaquil, Santo Domingo de Guzmán, y pertenece a la Orden de los Sacerdotes Dominicos, que ya están listos para la Semana Mayor. Cuando se descubren los santos, se tocan las campanas, se palpa la gloria de Dios. Entonces, el cubrirlos estos días previos a la Semana Santa tienen ese propósito, ¿no? Prepararnos. Decenas de jóvenes participan en la procesión con los trajes para representar todas las estaciones. En la 15ª estación, Jesús se ha levantado glorioso del sepulcro para salvar a la humanidad. Hasta acá llegan cientos o quizás miles de feligreses, también turistas, para contemplar al Cristo vigilante, protector, que todo lo observa y perdona. Si Jesucristo murió en la cruz por todos sus hijos, ¿ellos se han crucificado por Él o no? En la medida en que nosotros también hacemos ese esfuerzo por morir aquello que nos daña, nos unimos a esa cruz. Alfredo pasa mucho tiempo con su abuelo, que tiene 75 años, y toda la energía afirma para conquistar más de 164 escalinatas. Aquí hay un doble ejercicio, el de la fe y el físico, ¿no? Bueno, el que no tiene físico le va a faltar fe para subir.
pero en todo caso, en buena hora, que lo hagamos por las dos cosas, que es muy importante. Yo siempre he sido muy fiel a la religión y cada vez que vengo es un sentimiento muy lindo ver a Cristo, conocer cada día más de su historia. Y es que la fe, como la resistencia, son un apostolado cotidiano, sin treguas ni abandono. Con cámara de Daniel Druet y en el dron Efren Flores, informó Jorge Escobar. Bien destacar ese trabajo de los compañeros, no tanto de Daniel Druet y también de Efren Flores, porque sin el trabajo de ellos, sin ese ojo técnico y táctico, no tendríamos ese tipo de historias. Bien, y a propósito... Tomas. ¿Sí? Excelentes tomas, me encantaron. Eso usted me lo comentaba, ¿no? Sí. Enhorabuena. Bien, y a propósito de la Semana Santa, está la tradición de la visita a las 7 iglesias, ¿no? Bueno, eso es una tradición para los fieles católicos y les vamos a dar a conocer este recorrido. Hoy, Jueves Santo. Veamos. En esta Semana Mayor es tiempo de recogimiento espiritual, de reflexión, en el que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Tenemos una agenda muy espiritual. El recorrido de las 7 iglesias pueden hacerlo con la familia completa, con sus amigos o compañeros de trabajo. El recorrido el jueves 27 de abril, todo el día. Iglesia San José, Avenida Eloy Alfaro, entre Huancavilca y Manabí. Iglesia San Alejo, Avenida Eloy Alfaro. Catedral Metropolitana de Guayaquil, Chimborazo, entre 10 de agosto y Clemente Ballén. Iglesia San Francisco, Avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo. Basílica Menor Católica Nuestra Señora de la Merced, Víctor Manuel Rendón y Pedro Carbo. Iglesia Santo Domingo, Avenida Rocafuerte y Calle General Bernaza. Iglesia de San Agustín, Luis Urdaneta y Pedro Moncayo. Y un recital de música sacra tuvo lugar este miércoles en el Museo Presley Norton con la participación del Grupo Coral Adventista de Guayaquil. Enhorabuena por el arte y sobre todo el arte sacro, ¿no? Veamos. El Grupo Coral Adventista de Guayaquil deleitó a los asistentes al recital de música sacra con su voz. Esta actividad se desarrolló la tarde de este miércoles en el Museo Presley Norton de Guayaquil. Muy apropiado en esta semana tan especial que es la Semana Santa, donde nuestros corazones se sensibilizan ante el sacrificio, el amor de Jesucristo por toda la humanidad. Bueno, es una música que las personas, los ciudadanos no pueden escuchar todos los días, que si bien es cierto las pueden escuchar en una iglesia, pero ahora esta música llega al ambiente del museo. El coro está integrado por personas de diferentes edades y actividades. Los une la música y también la fe. Los integrantes de Coral Adventista de Guayaquil son algunos jóvenes adultos, universitarios, otros ya son profesionales. Y bueno, nos concentramos para poder preparar un repertorio que adore a Dios y que pueda también transmitir un mensaje de paz y de amor para todas las personas. En este recital también participaron alumnos del Colegio República de Francia. Pero también hemos invitado a padres de familia porque queremos abrir la cobertura artística, ¿no? Informó Maite Morán. Bien, son las 7 de la mañana con 37 minutos. Bienvenidos a la entrevista del día. Finalmente ayer el primer asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana y Reto, el psicólogo Raúl Chávez, ha dicho que él también se adhiere a este reconocimiento del triunfo de Daniel Noboa Asín. Y no solamente él, antes ya lo hicieron las autoridades seccionales como Aquiles Álvarez, también Marcela Aguiñaga y luego pues los otros prefectos como Paola Pavón, en el caso de Pichincha y en el caso de Manabí, Leonardo Orlando. Para el análisis hemos invitado ahora a Stephanie Macías, analista política. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Buenos días con todos. Bien, hay un desgrane al interior de esta otrora fuerza política. Parece que este fracaso, lo que sucedió el domingo, es un chuchaqui largo, ¿no? Bueno, definitivamente tenemos que considerar que el que diga que sabía lo que iba a pasar el día domingo y el margen
o es adivino o tenía una información que nadie más en el país tenía. El día sábado nos fuimos a dormir todos sabiendo que las encuestas decían que estaban los dos dentro del margen de error. Entonces, cuando estás dentro del margen de error, ellos se van a dormir pensando hay que pelearla porque esto va a estar en el control electoral. Y de repente llegan las encuestas, llega el día de las elecciones, primer exit poll de las 12, segundo de las 10, de las 12. El de las 12:45 ya mostraba una tendencia clarísima con unos márgenes muy apartados, no dentro de un margen de error. Entonces después dijeron, bueno, no, están ponderando mucho Sierra Centro y no están ponderando Costa. Y seguían llegando los exit polls y te seguían enseñando una realidad que ya la sabemos, que era que los márgenes eran muy grandes. Pero lo cierto es que hoy, como país, con una fragilidad institucional tan grande como la que vive el Ecuador, no solo que se necesita, se debe, hasta por un tema patriótico, aceptarlo, mover la página y comenzar a ver cómo construimos todos un país. Hay gente que dice, no, que el correísmo está derrotado, sí está derrotado. No, con 44% a nivel nacional no están derrotados. Lo que creo es que están dispersos y tienen que reunirse, identificar cuáles van a ser sus fortalezas. La campaña presidencial terminó el domingo, las campañas seccionales comenzaron el lunes. Así es. Y creo que propio de este objetivo va a ser que el correísmo, sus estrategas y todos se enfoquen en identificar cuál va a ser su estrategia, cuál es la narrativa, leer la realidad nacional, qué es lo que está esperando la ciudadanía, porque al final del día, te guste o no, 44% de los ciudadanos cree en esa alternativa, y para gobernar y para hacer país tenemos que incluirlos a todos, porque todos somos partes de esta misma historia. Claro. Ahora, más allá de la salud de cada agrupación política, de allí parte la lógica del llamado que ha hecho el presidente Daniel Noboa a la concertación. Se le ha sumado su ministro de Gobierno, José de la Gasca, quien también va a emprender ese largo camino hacia una constituyente. Hay que ver qué sucede en la práctica. En esa concertación hemos visto que más de uno de esa agrupación política, hablo de la agrupación política opositora, no sé si se han ido alineando, pero al menos sí siendo coherentes con el momento político del país. Y sin desconocer la realidad, hay 11 puntos de diferencia. El país fue claro y el mensaje fue claro, escogieron una alternativa y con ella ahora desde la oposición tienen que ver y de alguna manera plantearse cuál va a ser su narrativa, cuál va a ser su posición. El país entero anhela para la salud de la democracia poder tener por lo menos unos puntos mínimos de consenso para poder avanzar. Y ya en ese camino también empezaron los acercamientos, ¿no? El presidente, en una entrevista que le concedió a CNN en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, decía que él estaba convencido de que en pocos días va a superar este escollo. ¿Por qué? Claro, ellos tienen apenas 66 asambleístas. Con el aumento del número de parlamentarios, hoy la mayoría absoluta es de 77 asambleístas. Él habló al menos de 3 de los 5 de minoría, que ya estarían literalmente convencidos, pero también se ha señalado que habría un grupo de los 9 de Pachacutic que se sumarían. ¿Cómo va a quedar esto? Yo creo que para los que nos escuchan y nos ven tenemos que recordar lo siguiente. Para la asamblea, para tú formar un bloque o pertenecer a un bloque, necesitas 15 asambleístas. Esos 15 asambleístas y ese bloque puede ser considerado, llámese para el CAL, para dirigir o presidir diferentes mesas. Si no te perteneces a un bloque, es muy complicado poder pertenecer a una de las mesas o estar en el CAL. Con esto, con los dos bloques grandes, 66 y 67, los otros partidos no lograban tener los 15 para hacer bloque. Entonces yo creo que los asambleístas también están considerando, el presidente por supuesto está considerando cómo logra tener interlocutores dentro de la asamblea para poder hacer una mayoría, pero también los partidos pequeños están viendo cómo nos unimos para tener una representación y poder tener un rol mayor para poder influir en la asamblea. Ahora, ¿cuál sería el comportamiento del PSC desde su lectura, Estefanía? Bueno, el Partido Social Cristiano, y lo he venido hablando, a lo largo de nuestra historia democrática, los partidos tradicionales siempre han tenido algún tipo de rol. Hoy en día las encuestas dicen que el 80% de los ecuatorianos dice que ningún partido político los representa. Entonces creo que hay que
redefinirse, encontrarse, pero hoy el correísmo es el único partido todavía tradicional, lo pudiésemos decir tradicional, porque ha participado en los últimos 20 años, que todavía tiene una representación robusta. Tiene más de 50 años de vida jurídica. El presidente, el partido ADN, fue fundado en mayo del año pasado. O sea que cuando él habla de la nueva política, el nuevo Ecuador, no solo es una narrativa, es una realidad. Y con esto llevamos al Partido Social Cristiano, a Pachacuti, porque el resto son partidos locales y movimientos políticos locales. Ellos todavía pertenecen a esos partidos tradicionales que tienen el reto, como lo tuvo el PAN y lo tuvo el PRI en México, de redefinirse, reencontrarse y reconectar con sus votantes. Ahora, ¿va a ser fácil entonces para Noboa llegar a los 77 o al menos superar ese número? Yo creo que con 11 puntos de diferencia en las presidenciables tienes una legitimidad suficiente para decir esto es lo que quiere el país y con esto en mente poder ayudar a la gobernabilidad y de alguna manera embarcar a los diferentes asambleístas a este camino o este vehículo de qué vamos a hacer para la gobernabilidad y qué vamos a hacer para el país. No necesita alzar el teléfono del presidente, lo van a llamar, lo están llamando, se le están acercando. Pero si algo, te guste o no, si algo tiene el presidente, es que yo siempre cuento esto, cuando fue asambleísta, solo era uno, no tenía bloque, no tenía más, era uno y era de alguna manera nuevo en la asamblea y logra presidir una mesa. Si algo tiene el presidente es suficiente sagacidad, pragmatismo, para de a poco no solo irnos sorprendiendo, sino llegando a sus objetivos. Ahora, en la agenda legislativa hay 2 proyectos constitucionales que se pueda volver a instalar una base militar extranjera y también la eliminación del financiamiento estatal a los partidos. ¿Tendrá el camino allanado a partir de esta nueva ola morada o lila, como se la quiera llamar? Yo creo que sí va a tener, pero vamos a tener que ver cuáles van a ser los puntos de consenso y vamos a ver cuáles son las prioridades. Porque lo que sí es una realidad es que el presidente tendrá espacios para delinear esta cancha, pero creo que su espacio de maniobra no es tan largo. Entonces creo que él tratará de priorizar proyectos, yo me atrevería a decir proyecto económico urgente, me atrevería a decir lo de la base de Manta, y tendrá 2 o 3 proyectos más. Pero de ahí recordemos que así como el lunes comenzó campañas seccionales, también si es que llega la constituyente, por los tiempos, también hay campaña para la constituyente. Entonces creería que tiene un lapso corto de 2, 3 meses máximo para poder avanzar en su agenda legislativa lo más rápido posible. Evacuar esos temas para luego dedicarse a la constituyente. Y más que nada porque ya los diferentes partidos ya comienzan campaña. Entonces de alguna manera no va a fluir tanto como quisiéramos. ¿Y cuál sería esa conformación? Yo sé que todavía es muy temprano y prematuro, ¿no? Pero ¿calaría de nuevo ese bipartidismo o eventualmente habría un cambio, un ajuste con una mayoría ya sobre el lado de ADN únicamente? Bueno, no lo sabemos. Si algo nos ha demostrado la política ecuatoriana es que nunca deja de sorprendernos. Esta polarización nos ha dejado un poco sorprendidos, pero también ha hablado sobre el liderazgo de los movimientos locales que de alguna manera no se han reflejado como normalmente se reflejan. El libre albedrío de los pueblos. Porque si tú me dices, sabes que él es un partido nacional, sí, pero a lo largo de los años los movimientos locales en las provincias han tenido asambleístas, 1, 2, 3, pero los movimientos locales son muy fuertes en diferentes provincias y hoy en estas elecciones no lo vimos. Yo creo que el reto del presidente y el ministro de gobierno, que ya ha extendido la mano para un poco sentarse a gobernar y ayudar a que la agenda legislativa se dé, es encontrar un interlocutor adecuado que pueda transitar ese puente entre el legislativo y el ejecutivo y pueda de alguna manera unir las voluntades para poder manejar una agenda legislativa que esté a favor de los ecuatorianos. Sin duda, sobre la contundencia de los liderazgos políticos o ideológicos sabe más a esta hora Leonidas Sisa. Ahora, en el caso de la Asamblea Constituyente, ¿cuáles deben ser los temas? Porque parece que solo se marcan 2, ¿no? Bajarse a este Consejo de Participación Ciudadana que muchos consideran nunca tuvo ninguna
motivación para existir, y luego observar la conformación de este Consejo de la Judicatura a la luz de Metástasis, el señor Wilman Terán y todo ese manejo oprobioso y para muchos mafioso, así lo dijo ayer en una entrevista que tuvimos con el expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Alberto Acosta. Yo creo que hay un tema y un reto democrático aquí. De acuerdo a los procedimientos para llegar a la constituyente, tienes que pasar por el Consejo Nacional Electoral, por la Corte Constitucional, tienes que hacer una convocatoria para la Asamblea Constituyente, los candidatos, la elección. De allí te sientas a hacer el documento final y de ahí la aprobación. Para todo esto es 1 año y medio. Fácil. Y este año y medio, recordemos que las seccionales son 2027. Sí. Entonces, yo creo que definitivamente ya están midiendo los tiempos porque cuidado se hace una especie de voto en plancha, votas seccionales y votas constitucional. Entonces, antes de llegar al contenido, creo que el gobierno va a tener y estará en este momento revisando sus tiempos para ver cómo de alguna manera lo maneja para que no sea 2 por 1. Porque de nuevo, cuando estás en la gestión de gobernar, si bien es cierto, hoy es el momento adecuado para llamar a la constituyente, en 1 año y medio propio del desgaste natural de ejercer el poder, tienes picos altos, tienes picos que bajas, y esa es una apuesta que el presidente va a hacer. En contenido de la constituyente definitivamente creería yo que se hablará de temas laborales, se hablará del rol de asociaciones público-privadas, cómo darle oportunidad a capitales privados de también poder ayudar e invertir en el país. Creo que hay temas interesantes, pero de nuevo, eso será lo que el presidente y el Ejecutivo presente, pero al final del día la constituyente tendrá diversas voces y uno nunca tiene control absoluto sobre el contenido. Mira lo que pasó en Chile con Boric. Algo cortito porque ya tengo que despedir. ¿Insistiría el presidente en el trabajo por horas, algo que no tuvo futuro, no se aprobó en su consulta popular? No lo sé, será una decisión de ellos. ¿Y sería conveniente si él insiste en aquello? Yo creo que hoy con 11 puntos se puede aventurar a pedir al país que le dé el voto de confianza para el futuro o el futuro que él quiere o esboza para el país. Sobre todo por lo que necesita el Ecuador, ¿no? Así es. Generación de empleo efectivo. Bien, son las 7 de la mañana con 50 minutos. Agradecemos la comparecencia de Stephanie Macías, analista política. Vamos de inmediato a una pausa comercial y luego volvemos con más información aquí en la Noticia Primera Edición. El tiempo de Cuaresma nos remite a los 40 días en que Jesucristo, impulsado por el Espíritu, se retira al desierto tras ser bautizado por Juan. Esta soledad no es aislamiento, sino intimidad con el Padre. Mucha atención, amigos televidentes. Durante este feriado no se pronostican fuertes lluvias en el país, ni tampoco aguaje. Tanto el INOCAR como el INAMI indican que las condiciones climáticas serán favorables en estos días de asueto, hasta el domingo al menos. Después de las inundaciones en los cantones del norte de la provincia de Guayas y también en los ríos, en esta semana la intensidad de las precipitaciones ha disminuido y así seguirá durante el feriado de Semana Santa, según en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Hay que tomar en consideración que estas precipitaciones van a ser puntuales, en este caso, tanto en horas de la madrugada del Viernes Santo. No son precipitaciones a tomar en consideración fuertes, tanto en Guayaquil, interior tanto de Santa Elena, provincia de Los Ríos, y asimismo, interior también de Esmeralda. Asimismo, en el INAMI informaron que ya de a poco van cambiando las condiciones atmosféricas. Ya comienzan a ponerse en condiciones normales. Los vientos del sur, en este caso el viento ese frío y seco que sentimos ahora de la madrugada, ya se comienza a sentir. Mientras que en el Instituto Oceanográfico de la Armada también monitorean las condiciones climáticas y lo que sucede frente a la costa. Por aquí manifestaron que no hay que alarmarse. La comunidad piensa que siempre en los feriados hay aguajes o hay fuertes olas. En este caso no va a pasar eso. No es que es un factor predominante para los feriados, sino que son condiciones de la fecha, del momento. Es importante saber que el aguaje como tal terminó el día de ayer.
En la parte continental la altura de la ola oscilará de 1.4 a 1.7 metros. Tendremos la tranquilidad de poder disfrutar las playas. Pero además les dicen a quienes van a los diferentes balnearios. Verificar las banderillas que se establecen en cada balneario, que son a través de nuestros boletines que enviamos la información a la Secretaría de Riesgos y las capitanías. No confiarse como tal del mar. Informó Charlie Pisa. Amigos televidentes, vamos con el pensamiento de este día en Jueves Santo. Aquel que tiene fe no está nunca solo. La fe mueve montañas. La sombra de Dios nunca nos abandona. Son las 8 en punto. ¿Concluimos? Claro que sí, enseguida viene una cadena nacional. Veamos.